Hola, buenos días, bienvenidos a la clase. Este día vamos a hacer un repaso a petición de Jessy, que ha tenido unos problemillas por ahí, dice. Entonces vamos a evaluar de nuevo algunas funciones que ya teníamos previstas en la clase anterior. Vaya, vamos a ver, Jessy. Usted decía esta, ¿verdad? ¿Esta? Donde dice, no, la segunda, donde dice, esta es otra forma para pagar, agregar con presionar Alt, igual, en primer lugar, después presionar Enter. Lo que sucede es que, digamos, voy a borrar, por ejemplo, este. Voy a borrar el valor. Y entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, para hacer esta va a ser igual suma, paréntesis, escribimos el rango que dice que es de 4, Ujú. ahí queda marcado, luego los dos puntos y luego de 7. Ahí se marca el rango. Cierra el paréntesis y da enter. Entonces, esa es como la forma tradicional que nosotros hacemos. Pero hay una alternativa y es lo que nos explicaban acá en este ejemplo, y es que nosotros nos podemos posicionar en el lugar donde queremos hacer la suma y a partir de eso vamos a presionar la tecla Alt en el teclado y luego presionar igual, y ahí automáticamente se genera lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, solo que de forma automatizada. Pero hasta este momento solo se ha, digamos, configurado lo que es la función, el rango, pero dice que hay que presionar Enter porque obviamente para que me devuelva el resultado tengo que presionar Enter. Entonces cuando yo presiono Enter, ahí ya me devuelve el resultado. Eso es todo. Pero a mí no me agarra así. ¿Ah? Yo lo he hecho así como usted lo hizo, pero no me funciona, creo que es la compu, la laptop, entonces. Mándeme una foto del teclado de su laptop y le voy a decir. Mándemela Ah, al chat de Google, ¿no? Aquí. yo se le iba a mandar al WhatsApp. ¿Por qué? ¿Hola? No, acá envíamela al chat de Google. Ah, ok, Mire, entonces. ahí le mandé una carita para que le aparezca ya el chat abierto. Vaya. Y le voy a explicar por qué es que no se lo abre. Algo que tenemos que copiar en su no está aquí. A ver si logra ver. View. ¿Ya le envié? ¿Ya le envió? Sí. Ah, ok, ahí sí, sí. Ahí le envié también así. Bueno. El igual está aquí. No, ese no lo agarra, me agarra en el cero. Pero ¿cómo lo hace? Solo presiona el cero. No, Shift y el cero. Lo que pasa es que este teclado está en inglés. Por eso es que le hace así. Mm, pero, Comparta su pantalla y lo hace. Quiero ver cómo le va. Espera, ok. solo voy a dejar de compartir para que no le afecte eso. Bueno, hágalo ahora usted. De preferencia hágalo en pantalla completa porque pues, prácticamente no podría estarse desplazando en las pestañas. Entonces, pantalla completa. ¿Sí? Ok. Ahora sí, logra ver. Sí, ahora sí.
Denle un poquito de zoom para que lo podamos visualizar mejor. ¿Así? Ahí está bien. Vaya, colóquese ahí abajo de, no, en el otro, ¿Acá? no, en el que está la par, ahí. Ok. Vaya, entonces sería al, Al. es el al que está a su izquierda, el teclado, Correcto. Sí. más shift y No, Z. tiene que ser el derecho. ¿Por qué? Porque si le doy al izquierdo, me aparece eso. Y con el derecho, no me aparece. Lo estoy apretando y no me aparece eso. Váyase a archivo, Ok. ese donde dice cuenta, cuenta. Muy bien, quiero ver. Bueno, ahora váyase hasta la parte de abajo donde dice opciones. Vamos a esperar que cargue bien porque no lo alcanzo a ver también. Vámonos donde dice idioma. Vale, vamos a ver. América Latina está determinado. Español. Ajá, está bien. Vale. Lo que en este caso, para que a usted le funcionara, digamos bien, lo que tendría que hacer es agregar otro idioma. En este caso tendría que agregar el inglés. Y digamos dejar su teclado en inglés para que todo lo que usted ve en el teclado le funcionaría igual como lo ve en el teclado. En el caso de Ujú. ahorita es porque como tiene instalado digamos, el lenguaje de español, entonces se cambia toda la configuración del teclado. O sea, trata de configurar, por decir así, vamos a ver, trata de configurar lo que normalmente tiene un teclado que está en español. Entonces lo que puede hacer es instalar otro idioma. Ahí abajo, baja un poquito. ¿Acá? No, en los idiomas. En los idiomas que están instalados. Ahí. Agregar, ¿Aquí? dice idiomas. Ajá, ahí. Busque inglés. O el país, Estados Unidos, que sea, no sé. Baje. Ah, Ahí está, donde encuentra Estados Unidos, ahí creo que está, o no. No, inglés, ¿qué dice? No alcanzo a ver porque por la es señal. que dice... Ah, ya lo encontré. Acá está. Ah, ok. Ese Y lo agrego. y lo agrega, correcto. Se va a empezar a descargar un pequeño archivo. Ya aparece ahí, ¿verdad? Abajo de Sí, él. ya. No habilitado, dice, creo. Sí, va. Vale, Así ahí en la, es. en la esquina, superior derecha, hay un botón que dice quitar y otro que dice establecer o cargar, algo así. ¿Qué dice? Léamelo, por favor. Establecer como predeterminado. Ah, vale. Dele un clic ahí. El nuevo idioma de edición que acaba de elegir surtirá efecto la próxima vez que inicie Office, Ajá, correcto. aparte de Entonces, la configuración. dele sí, cierra el programa, dele aceptar ahí, perdón, que le falta. ¿Qué dice? Reinicia Office. Ajá, correcto. Aceptar. Ahí se le va a cerrar eso. Vale, ciérralo. Cierra el Office. Y lo vuelve a abrir.
Vale, pruebe con Voy a ese. intentar. Ujú. Me dijo que era el izquierdo, ¿verdad? Pruebe con el izquierdo. Al. Mm, mm. No, ni con el derecho. Ni con el derecho. No. Ok, vaya, solo permítanme que estoy revisando acá. Que alguien anda aquí en la clase y no sé de quién es. No sé. Me imagino que no, no creo que sea Eric el que quiere entrar. Mm. Pero bien, le vamos a dar la bienvenida antes de le preguntamos quién es. No sé qué. Eric, Buenos días. ¿y por qué aparece con nombre de mujer? ¿Qué está pasando? Es en el celular donde estoy ocupando Meet. Es la cuenta de mi hermana. Si te hubiese aceptado por eso, teníamos ya miedo que no te vaya a enganchar. Dios mío. Pueden ser mandar un Buenos días. mensaje antes cuando eso pase porque hoy estamos algo Ah, retraídos con bueno. eso. Vaya, Ah, vaya. entonces lo que podemos hacer aquí es configurar pues prácticamente el idioma. Si usted se fija en la parte de abajo todavía le aparece digamos el idioma español. Váyase a la barra de tareas, Jesse, y ahí a la par de la bocina aparece la bocina en la barra de tareas. Abajo. ¿Acá? A la par de la bocina, Oh, ajá. ahí aparece el lenguaje. A la par de la bocina, lado derecho de la bocina. Donde dice, quiero Sí, ver. al lado derecho de la bocina. O sea, ahí está al lado izquierdo de la bocina. De la bocinita que aparece ahí. Ajá. Vale, ahí aparece el idioma a la par de la hora. Sí. Vale, denle clic Acá. ahí. Vaya, mire, ahora ya le aparecen otros idiomas. Vaya, por ejemplo, ahí en esos, solo le voy a dar la idea para que usted luego lo vamos a configurar. Vaya, ahí le aparece español de México, español de Estados Unidos, español latinoamericano, español de El Salvador. Obviamente su teclado tiene que estar en el de El Salvador. Dele ahí. Vaya, intente hacer lo mismo que hicimos ahí arriba. Ok, espérame. Si usted vuelve a instalar otro, vamos a ir otra vez allá a buscar uno, pero ahora lo vamos a buscar inglés, porque yo creo que allá era español de Estados Unidos, algo así decía, entonces ahora tiene que ser inglés. No, no me lo agarro. Cuando le presiona algo. Y el otro que dice usted, sí se lo toma. Es que, por ejemplo, si coloco shift y cero, me agarra el igual, pero al no me funciona más que solo para esto, el izquierdo. El derecho sí me funciona para colocar como al y otras cosas. Pruebe con el derecho entonces. Ya lo hice, pero no me agarra. Nada, vale, vamos a hacer el último intento, a ver si nos funciona. Vayámonos a instalar otro idioma entonces. Archivo. A ver que ya agarré. Opciones y acaba. Y dijo idioma. Idioma, correcto. Solo que no alcanzo a ver bien, porque no se mira bien, pero solo esperemos un ratito para mientras se estabiliza la señal y creo que ahí va a cargar bien. No sé si Yolanda ve bien usted. No le oímos, Yolanda. Se ve opaca la señal, Ajá, correcto. no se lee bien. Vaya, pero como Jessy sí se supone que lo ve bien, entonces Ujú. busque donde esté inglés, el idioma inglés.
pero no el que acabamos de instalar. No. Ok, solo inglés. Está inglés Australia, inglés Belice, inglés Canadá, inglés Caribe, inglés Estados Unidos, Ese es el que instalamos anteriormente. inglés Estados Unidos, sí. Ese fue. Ok. Y está inglés Filipinas, inglés India, inglés Irlanda. Ah, permítame. Ya más o menos se mira. Ahí en la parte de un clic fuera, por favor. Vale. Ahí a la par de donde aparecen los idiomas dice inglés Estados Unidos predeterminado y ahí a la par dice no habilitado o algo así. Dice, ¿qué dice? No alcanzo a leerlo. No habilitado. Vale, denle un clic ahí. ¿Qué aparece? Nada. No solo se abrió esto. Ahí está, tranquila. Vaya, hay idioma, vamos a ver, bajemos un poquito. Ahí agregar idioma, dele ahí en agregar idioma. Y ahí busque el mismo, inglés, Estados Unidos. Si gusta, escríbalo para que no esté. Vaya a buscarlo. ¿Qué parece? No, no me aparece. Solo otro, pero Estados Unidos no, porque no lo veo. Uni es. Sí, ya me apareció. Aquí está. Va y le doy a aceptar. No, siguiente. Siguiente. Instalar. Está cargando. Ah, está buscando todavía. Vaya, dice Establecer como mi idioma para mostrar en Windows. De Windows. ahí. Lo más que va a pasar que le va a pasar en inglés todo el sistema operativo, pero no hay problema. Va, entonces le doy a instalar. Sí. Ahí dice que hay que esperar, ahí abajo dice pendiente, vamos a esperar. Estamos en vivo, así que lo siento por el tiempo de la demora, pero ahí son cuestiones ya de la velocidad de la conexión que tenemos. Estos archivos no son muy, digamos, grandes, pero como configuran bastantes cosas dentro del sistema operativo, a veces sí se tardan un poquito. Vaya, esto que estamos haciendo para ponerlos en contexto a los demás es porque de alguna manera, y esto suele suceder más con el tema de las laptops. Por ejemplo, hay laptops que una laptop le mandaron de Estados Unidos, o por ejemplo compraron una laptop ustedes y estaba configurada con el idioma inglés. Entonces cuando ustedes lo transforman o lo pasan, digamos, al idioma de español, porque hay que entender una cosa, y creo que ahí muchas a veces se genera confusión. Los teclados o las computadoras, dependiendo la región en que la compren, así están configurados los teclados. Cuando hablo de teclado, estoy hablando del físico. Entonces, si ustedes compran, digamos, una laptop y aquí en la región latinoamericana, digamos, por ejemplo, ya traen la letra ñ, traen toda la configuración de las tildes, etcétera. Pero eso sí lo compran acá, pero cuando nosotros compramos una laptop y no trae esa letra, pues prácticamente, o digamos la parte de arriba viene como diferente el orden de las teclas, entonces es que está en idioma inglés. Entonces, cuando ustedes quieren hacer uso del teclado con las teclas convencionales que utilizan en un teclado en español, no les va a funcionar. Entonces tienen dos opciones.
Una es, pasan, y eso ya estoy hablando de la configuración virtual, pasan el idioma a español, su teclado físico está en inglés, pero ustedes van a pasar la configuración digamos digital, a español y entonces se tendrían que aprender a dónde queda cada cosa. Eso por un lado. Lo otro podría ser que ustedes pasen o dejen el sistema operativo o en este caso el Office en inglés y entonces prácticamente no tendrían que aprenderse mayor cosa porque lo que ven en el teclado es lo que van a recibir a la hora de presionar las teclas. Por ejemplo, normalmente, ¿cómo pueden identificar eso ustedes? Es que las que están en inglés no traen la letra ñ. Entonces ahí automáticamente ustedes determinan de que esa configuración está en inglés. Y para quitarse eso, lo que pueden hacer es instalar, o lo que estamos haciendo nosotros ahorita, instalando un nuevo lenguaje para poderlo configurar. Eso mismo pasa y eso es importante en el caso de Excel. ¿Por qué es importante hacer esto en el caso de Excel? Porque dependiendo la configuración que ustedes tengan del lenguaje en el sistema operativo, así también va a ser la forma en que ustedes van a utilizar las funciones en Excel. Si ustedes tienen en español, por ejemplo, el uso de las funciones o la separación de argumentos dentro de las funciones va a ser con punto y coma. Pero si no es así, si está en inglés, va a ser la coma para separar. Entonces por eso es que de repente, mira, a mí no me da la función, que no sé qué. Vaya y pruebe con otra, pruebe con coma, porque eso tiene que ver. En el caso cuando virtualizamos o estamos utilizando desde la nube un Office o algo parecido al Office, casi siempre tiene también ese problema que de alguna manera queda configurado o está configurado con el servidor en el cual está alojado, digamos, la configuración de la nube. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, igual, tratar, si no quieren hacer los cambios, de andar instalando otros lenguajes, entonces lo que tienen que hacer ustedes es cambiar o rotar la forma en que van a utilizar los argumentos en la función. Vamos a dejar eso ahí pendiente, Jessy, porque parece que se va a tardar. Y vamos a continuar entonces explorando las otras funciones. Cuando ya termine, ahí nos pega un gritillo usted que ya terminó. Deje de compartir y les voy a compartir algo yo. Ok. Vale, entonces en la clase anterior estuvimos revisando, ojo, y quiero hacer hincapié y qué bueno que está la mayoría, porque algunas cosas de las que estamos viendo solo debería hacer esto un repaso, porque en realidad estas cosas ya nosotros de alguna manera se habló o se ha visto en clases anteriores de los cursos anteriores, no de los módulos, sino de los cursos anteriores. Entonces, solo estamos haciendo un repaso como para que ustedes vayan como asentando las bases sobre lo que ya saben. Y una de las cosas de las que estábamos hablando ahorita es poder configurar nuestro Office, en este caso Excel, para que no nos dé mayores contratiempos a la hora de nosotros configurar nuestras funciones. El problema que teníamos acá ahorita con Jessie que estábamos resolviendo es que comenta ella que a la hora de aplicar, por ejemplo, el famoso al igual, no lo logra hacer porque tiene configurado su teclado en otro idioma. Pero eso es pues, prácticamente fácil poderlo arreglar y ya de alguna manera ya vieron ustedes cómo se hace. Vamos a seguir explorando otras funciones. Por ejemplo, aquí está otra que dice ahora rellena el tiempo de llenar automáticamente. Vaya, fíjense acá. Dice, aquí le mostramos cómo usar el controlador de relleno en Excel. Creo que eso la mayoría ya lo sabe, pero por si se les ha olvidado, lo vamos a repasar. Haga clic en la celda con el número 100. ¿Cuál es el número 100? Este. Sitúe el cursor en la esquina inferior. ¿Cuál sería la esquina inferior? Aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Dónde sería?
¿Dónde sería que habría que poner el cursor, Jesse? ¿Se fueron o ahí están todavía? Que no me contesta nadie. Ingeniero, Aquí no estoy. menciona. Es que no le escucho bien, se le oye cortado. Cortado, mala señal, lo siento, mis 10 megas ya no funcionan. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Sí, Vale, lo que yo les sería preguntaba la es lo S. siguiente. ¿Cuál sería la esquina a la cual se refiere el ejercicio? Estando en Esquina La- inferior derecha, ingeniero. que sería esta, ¿verdad? Miren, aquí está. De hecho, voy a tratar de acercarme un poquito, no me vayan a espantar ahí porque le va a parecer grande, pero aquí aparece. Entonces, en cada celda que yo me coloque siempre va a estar ese pequeño recuadro. De hecho, es un pequeño recuadro que hay ahí. Pero lo vamos a colocar en este. Y vamos a seguir leyendo entonces cuáles son las indicaciones que dice. Dice que nos colocamos aquí y ahí nos marca hasta con un más donde debemos de situar el cursor. Dice haga clic en la cruz y arrástrelo hacia abajo 3 celdas. Excel rellena automáticamente las celdas con los totales 110, 120 y 130. Las personas lo llaman rellenar hacia abajo, y es cierto, porque nosotros así le llamamos. Seleccione la celda amarilla con 200 y rellene de nuevo, pero esta vez arrastre el controlador de relleno hacia la derecha. Para rellenar las celdas, esto se conoce como rellenar hacia la derecha. Vamos a ver entonces. Tenemos acá. Bueno, lo primero es esto. Dice que vamos a posicionarnos acá y con clic sostenido hacemos esto. Bien. Pero, ¿qué ven ustedes de diferente con ese relleno? Esa es pregunta para ustedes. Sumó o sacó el total de las demás cantidades. ¿Será total eso? ¿La respuesta? ¿Ah? Pues Sería la respuesta de las demás. Eric, lo que yo me imagino que hay una fórmula matemática ahí, porque si hubiera rellenado como se debe, hubiera sido 101, 102, 103. correcto, correcto. Entonces, aquí hay una función. Si ustedes la ven en este apartado, ¿la alcanzan a ver ahí? Sí. Por aquellos que no alcanzan a ver, vamos a hacer uso de esto. Vale. Digamos, esta parte de acá, en esta parte de acá, aquí por ejemplo lo que decía Eric, no es un relleno convencional, porque el relleno convencional, como dijo Eric, a partir del número en que usted está rellenando, a partir de ahí va sumando, va a ser una sumatoria de uno en uno, entonces ahí sería 101, 102, 103, pero como en este caso lo que está haciendo es una suma, entonces a partir de la condición que nosotros le hemos dejado, es que ella empieza a sumar, y por eso es que lo hace de esa manera, que es lo que tenemos acá. Ahora, esto que está acá también hay que tenderlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? ¿Cuál era el otro que dice? Dice, seleccione la celda amarilla con 200 y rellena de nuevo, pero esta vez arrastra el controlador de relleno hacia la derecha. Vamos a ver, entonces ¿hasta dónde tendría que hacerlo? Hasta G15. Hasta G15. 15. Vamos a ver, pero G15 es, quiero ver, esto es G, hasta aquí.
Este es G9. Este sería G14. Este sería G15. Entonces, este tendríamos que hacerlo como dice así. Entonces, ¿cómo? No, va a arrastrar el 200 tomado de la Este. parte... Sí, Ok. Ujú. Me coloco en este espacio y lo jalo hacia la derecha. Entonces, bien, ahora lo que hizo. ¿Cuánto va incrementando? ¿Ya hicieron las cuentas? De 60. 60 en 60. De 60 en 60. No, 60. no. ¿Ah? no hay una secuencia. No hay una secuencia. Entonces, por eso deben de tener ustedes cuidado con el tema de los rellenos. Y esto también, de alguna manera, ya lo habíamos visto en otras clases de otro curso, que era con el tema de las, digamos, cuando hacemos nosotros lo que son las celdas absolutas y lo que son las relativas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por la misma confianza que ya tenemos de esta herramienta, solo jalamos, digamos, hacia donde queremos rellenar. Pero muchas veces no nos percatamos que dependiendo de la configuración que tenga que nosotros vamos a rellenar, pues así es como se muestran los datos. Por ejemplo, aquí si yo tuviera 1, me coloco acá y le doy para allá, ¿bien? ¿Qué hizo? Le repitió el mismo valor. Repite el mismo valor. Entonces, ¿para qué me podría servir esa opción? Para copiar lo que tiene la celda. Ajá, imagínense que sea como bueno, de hecho que fuese un código. Por ejemplo, y lo quiero agarrar, lo jalo y ahí va, por ejemplo, copiando todo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, generar una secuencia, entonces, ¿cómo hago? Creo que sería con control y clic sostenido. ¿Cómo lo hago entonces? Decime, yo lo voy a decir. Usar una función. ¿Hacer una función? Podría ser también, pero para utilizar el relleno, entonces, Pues tengo entendido que es con control y clic sostenido en la parte inferior derecha de la celda. ok, entonces voy a hacerlo con dos. Presiono control, el control de la izquierda, para mí, yo no sé si ustedes tienen configurado diferente teclado, puede ser el otro control, pero presiono y hago clic sostenido, y ven, ahí hizo la secuencia, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué no empezó desde 1? Porque yo le dije que a partir del 2. ¿De acuerdo? Entonces también ustedes tienen que revisar que a partir del número que ustedes tengan, así pueden ir configurando el relleno. Los rellenos son bastante útiles, fíjense, cuando por ejemplo estamos trabajando con bases de datos. Porque, vaya, una buena práctica para la elaboración de tablas o elaboración de hojas de cálculo siempre es poner un correlativo. Yo siempre se los he dicho en varias clases eso, que el correlativo debe de ir. Y yo siempre les pongo el ejemplo que imagínense ustedes fuera el planillero de la empresa y de repente ustedes saben que a veces los jefes no tienen los datos a la mano, sino quien les proporciona los datos son los empleados, no los que están a cargo de él. Y de repente le dice, por ejemplo, vaya, mostrame la planilla de agosto, o perdón, de julio, digamos. Mostrame la planilla de julio, de la empresa. Y usted le muestra la planilla. Pero si usted no ha hecho uso de un correlativo, y entre todo lo que le importa al señor, también le pregunta, por ejemplo, mira, ¿y cuántos empleados tenemos ahorita? ¿Cómo harían? ¿Cómo harían ustedes para darle una respuesta en ese momento? ¿Y ese?
Pues usaría una función suma. Una función suma, Hola. una función suma. Usaría tal vez esa función o también filtro, como lo hicimos la vez pasada. Usar filtro y buscar tal vez las cantidades de personas. Frío, frío, yes. Mm. Castillo, Castillo te voy a decir porque no te puedo decir. Ajá, Castillo. Bueno, pues para mí lo más sensato sería enumerar desde un principio el número de empleados. Correcto, Eso correcto. sería lo más sensato, pero Si son sin... 10 páginas las que hay de toda la planilla, me voy a la última y veo que es el número 2000 o qué sé yo. Y le digo, mira, hay 2000 empleados. Fácil. Si Sí, no y está el correlativo, ¿qué podrían hacer ustedes? la función contar. La función contar, correcto. La función contar. Que le cuente cuántos registros tiene la base de datos. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a ese tipo de problema? El tiempo. Que la gente que nos pide las cosas las quiere que se las dé en el momento. No le puede decir, espera, me voy a filtrar la base de datos ahorita para ver cuántos empleados tengo. Diferente fuera que la petición de él sea, por ejemplo, que le diga, Jesse, necesito saber cuántas de las personas que están empleadas en mi empresa son mujeres. Obviamente, en la base de datos tiene que haber un campo que diga el género. Entonces ustedes podrían filtrar por género y podrían dar un dato certero, digamos, un poco rápido. Pero cuando nosotros hablamos de bases de datos, tienen que entender que las bases de datos tienen que ir de 2000 registros para arriba. Entonces, a veces hacer ese tipo de operaciones se vuelve un poco difícil. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es generar de alguna manera la practicidad de la información. Y lo más fácil para una pregunta, y que esa pregunta es bien retórica, casi siempre la hacen, porque de repente la persona que está a cargo de las empresas, que normalmente es el gerente, a veces no sabe cuántos empleados hay, porque de repente en esta semana entraron 5 más, se fueron 2, y esta es un juego de ir y venir de gente. Entonces, él cuando le piden que va a ir a hacer una presentación, entonces pide el dato. ¿Cuántos empleados tenemos activos? Tenemos 2000. Entonces, lo más recomendable, como el planillero sí va a poder extraer de la base de datos los datos actuales. Entonces le va a decir, mire, tenemos 2000 empleados activos, pero por todos hay 2050, por ejemplo, y 50 están ahí, que están por horas extras, no son empleados totalmente de planta, qué sé yo. Pero esa es una forma práctica, fácil y quizás hasta puede ser visible para algunos el poder colocar un correlativo a la base de datos o a la tabla que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, imagínense que en la base de datos de la que ustedes hicieron, creo que alguien, no sé si todos hicieron, pero alguien hizo una de una ferretería, por ejemplo. ¿Cómo pueden ustedes extraer de la base de datos cuando llegue la persona y le digan, vaya, dígame cuántos serruchos tenemos actualmente? ¿Cómo harían ustedes? Eric. Pues lo que yo me imagino es que en la planilla debería de haber una columna con No, el no, pero número de cada producto. ya cambiamos de plan. Hoy estamos en una base de datos de cosas, de una ferretería. Y siempre hay una persona que quiere saber los datos, entonces llega y, va, Eric, dígame cuántos serruchos tenemos disponibles. Pues ¿Cómo sería, haría? pues para mí sería la forma que le digo y también se podría filtrar, se podría hacer un filtro. Ajá, entonces fíjense ustedes que lo primero que se les ocurre a ustedes es el filtrado. Pero, ¿qué tendrían que hacer ustedes para tener, digamos, la facilidad del filtrado, Jessie? Sería colocarlos en orden. Uno podría hacer eso.
Y la otra, usar igual, como él dijo anteriormente, la función contar y colocar, no sé, tal vez lo que tendría que buscar, ya sea serrucho, palas, o hacer una hoja, como anteriormente lo hice, de que puse una hoja de cada artículo. Muy bien. Yolanda. Pues considero yo que tener los datos necesarios para ser utilizados en un momento dado, previo a tener los filtros. Y soy del parecer de que el orden de ingreso no interesa, ¿verdad? Porque para eso se utilizan los filtros. Puedo buscar yo ejemplo, lo de serruchos, como usted dijo, fechas que ingresó el producto y otros detallitos, siempre y cuando estén en la base de datos. Ok. Pero una de las claves, todo lo que ustedes han dicho está bien, está bueno y todo es importante que deben de llevar. Pero una de las cosas importantes que tienen que llevar las bases de datos para que a ustedes se les facilite lo que estamos haciendo ahorita son los encabezados. ¿Ya? O sea, ¿se recuerdan que yo les dije que para que una tabla o una base de datos fuera base de datos tenía que tener encabezados? ¿Cuáles son los encabezados? Bueno, si hay un encabezado que se llama producto, pues entonces ya la hice. ¿Por qué? Porque cuando haga el filtrado, voy a hacer un filtrado por producto. Y cuando me aparezca el desglose de todos los productos, pues entonces yo sencillamente voy a desmarcar todos los productos, me voy a ir a buscar el de serrucho, marco el de serrucho y automáticamente me va a aparecer la cantidad de serruchos, porque de repente hay marcas, puede ser que sean de diferentes marcas, pero me van a aparecer todos. O las palas, como dijo Jesse, me van a aparecer. Pero ¿cuál es la clave ahí? El encabezado. ¿De acuerdo? Porque una de las Sí, cosas importantes de las bases de datos, como dijeron ustedes, es el orden, pero el orden a la hora de nosotros poder filtrar la información. Todos los demás datos que contenga cada una de las celdas, que si va a llevar el precio, el proveedor, fecha de ingreso, la fecha de, por ejemplo, que lo fabricaron, si eso es importante, si por ejemplo tiene una fecha de caducidad, si son productos que tienen una garantía de 2 años, 1 año, todas esas cosas van a ir en el filtrado. Y les voy a poner otro ejemplo. La base de datos, por ejemplo, del DUI Centro, tiene una infinidad de información de nosotros. Cuando nacimos, el nombre de nuestra mamá, el nombre de nuestro papá, cuántos hijos, nuestro estado civil, etc. Pero todos esos datos se vuelven un poco indiferentes para, por ejemplo, cuando el señor que quiere saber cuántas personas tienen edades comprendidas en un rango. Porque ¿qué va a tomar él simplemente para filtrar esa información, para hacer una base de datos? El nombre, si están por separado, pues va a poner nombres y apellidos y va a poner la edad. ¿Ya? Ya tiene una base de datos. ¿Me sirve la dirección para ese dato? No. ¿Me importa si es casado o está soltera? No, no me importa. Simplemente quiero saber el rango de cuántas personas viven en el país que tengan un rango comprendido entre 20 y 40 años, por ejemplo. Entonces, todos esos otros datos se vuelven innecesarios, pero para esa petición. Pero como usted no sabe en qué momento alguien también le va a decir, vaya, dígame, por ejemplo, las personas que nacieron entre el 1 de mayo y el 1 de no sé qué, otro rango que le puedan dar. Entonces ahí sí funciona o ahí sí sirve el otro dato que está por ahí. Por eso es que casi siempre cuando nosotros nos pasan, y si alguna vez tienen la oportunidad, de hecho yo les pasé una ahí que es algo pequeña, una base de datos, pero si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ver una base de datos, van a ver un montón de campos y que de ustedes algunos aparecen hasta vacíos. ¿Y por qué aparecen esos campos vacíos en la base de datos? Esos campos aparecen así porque es como cuando ustedes les mandan el formulario que tienen que llenar ciertos requisitos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hay algunos campos que tienen como un asterisco color rojo. No sé si lo han visto.
¿Cuándo han llenado algunos formularios en línea? ¿Sí? Eso significa que son de carácter obligatorio. O sea, es obligatorio y a la ley hay que llenarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es que empieza a llenar, por ejemplo, si el nombre, el apellido es de ley que tiene que llenarlo. Pero de repente llega a un apartado donde dice edad, pero no tiene el asterisco color rojo que dice que es obligatorio ponerlo. Entonces la gente viene y lo deja en blanco y le va a dejar pasar el formulario porque no le está exigiendo que sea rellenado. Entonces cuando se carga en la base de datos o ya vemos los datos en la base de datos, ese campo de, por ejemplo, Jessy Coreas aparece vacío. O sea, aparece el nombre, el apellido, pero la edad no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no la colocó, por eso aparece vacío. Y puede que en la parte de arriba o en la parte de abajo, de donde está Jessy, aparezca, por ejemplo, Eric. Y Eric sí aparezca la edad. ¿Por qué? Porque él decidió llenarlo. Entonces, ¿cuál es la clave del tema de las bases de datos? Que lo que hacen es que empiezan a hacer de carácter obligatorio el llenado de ciertas cosas. Por eso es que, si imagínense a ustedes, le pidieran llenar un formulario y le pidieran que tiene que colocar el tipo de sangre y es de carácter obligatorio, ¿qué les tocaría que hacer si no se lo saben? Eric. Repítame la pregunta, por favor. Ahí, Eric, a ver qué está bien. Que si por ejemplo en un formulario te piden el tipo de sangre y no te lo sabes, ¿qué tendrías que hacer? Quiero ver. Permítame. Como dile la llamada. El tipo de sangre. Si no te lo sabes, ¿qué tienes que hacer? Hacerme el examen. Hacerse el examen, correcto. Por eso es que las universidades o algunas instituciones condicionan esos campos. Y si usted no lo sabe, como dijo Jessy, hay que irse a hacer el examen, regresa usted y cuando ya tenga todo listo, los requisitos, empieza a llenar el formulario. Y empieza a meter los datos de acuerdo a lo que ya es, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el formulario no es de carácter obligatorio y le piden el tipo de sangre? Y que no lo sabe, no lo pone y pasa y sigue llenando las demás cosas y va a poder enviar el formulario. Esos formularios que nosotros vemos en internet y que nos toca que llenar están muy directamente relacionados con el tema de Excel. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se recogen los datos que van a ir a parar a una base de datos que nosotros mismos podemos llenar. Por ejemplo, ustedes pueden generar un formulario y se lo pueden mandar a todos sus amigos, gente conocida, qué sé yo, y recopilar la información, por ejemplo, fechas de cumpleaños, los nombres, no sé si le quieren preguntar el color favorito, si tienen mascotas, qué sé yo, todas esas cosas ustedes podrían preguntar. ¿Para qué van a preguntar eso? Bueno, van a preguntar dependiendo la necesidad que ustedes tengan. O sea, hay gente, por ejemplo, que se dedica al marketing y necesita saber ciertos rasgos de a las personas a quien le va a enviar la publicidad. Entonces, por ejemplo, imagínense, hacemos una campaña publicitaria y hacemos la famosa encuesta. ¿Qué sería un dato importante en esa encuesta? Y las encuestas están relacionadas mucho con Excel también. ¿Qué tendría que tener de importante ese formulario? ¿Yolanda? Nombre, ¿Nombre? género. ¿Género? Depende qué tipo de encuesta, ingeniero. No sé si se trata, ejemplo, de alguna investigación del área de informática, referente a hardware o software, no sé, tiene que ser estratégico, ¿verdad? Determinados datos. Correcto, pero vaya, pongámoslo en el contexto entonces. Digamos que le vamos a apostar y vamos a hacer una campaña publicitaria del tema de software, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que preguntar en ese formulario? Tipo de aplicación, ¿Hola? tipo de aplicación, digamos, porque no todas las aplicaciones son iguales.
Déjeme ver. Bueno, hay tantas preguntitas, no se me ocurre en estos momentos. Eric, Quiero ver ahí, depende del tema en específico. Usted dice que bueno, yo sobre el ya te di, software, ya les di ¿verdad? un tema, ya les di un tema. El tema El es software, el software. el Cuando digo software. software puede ser desde una aplicación, puede ser un programa, lo que sea, todo lo que es software, ya saben ustedes eso. Vamos a hacer una Quiero campaña ver, publicitaria. pero algo más específico, digamos, el uso de algún tipo de programa. Pero es que por eso vas a hacer la encuesta, porque vos no sabes a qué apostarle. Entonces, ¿qué Vaya, preguntarías? porque, vaya, pues por ejemplo, si es referente al software, yo primero lo que me pondría a pensar es cuál es la necesidad del mercado en ese momento. Ah, muy bien, Y vamos. dependiendo de eso, tapar esa necesidad, ¿verdad? O sea, digamos, bueno, uno de los ejemplos más vistos, ¿verdad? Que tengamos la necesidad de comunicarnos a distancia, o sea, se creó Facebook, se creó WhatsApp, ¿verdad? Entonces, crear cosas así, o sea, hacerle preguntas a las personas referente a las necesidades que tienen. Bueno, yo creo que se les está olvidando a todos algo, que lo que yo les estoy preguntando es antes, no durante. O sea, es antes de que se ejecute la acción. Ustedes van a preguntar para sondear cómo está el mercado sobre ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, exacto, ustedes no saben nada, por eso es que van a hacer una encuesta y van a recopilar datos que después les lleve a elaborar, digamos, una campaña enfocada en un determinado grupo etario, por ejemplo. Si nosotros queremos, por ejemplo, hablar sobre el tema de comunicación y nuestro tema es que tenemos por ahí una aplicación y la queremos lanzar al mercado, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la gente cuáles son las dificultades que han tenido o sienten ellos que tienen con las aplicaciones actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, como bien dijo Eric, Facebook, WhatsApp y todas estas aplicaciones, pero no es que sean la maravilla y no tengan errores. Pero es que el problema es que no hay competencia tampoco. No hay competencia. O sea, para que usted pueda poner a la par una aplicación de ese calibre para competir con ellas, tiene que tener en cuenta usted cuáles son los problemas que le afectan al usuario con respecto a ella. Por ejemplo, sabemos que Facebook, uno de los talones de Aquiles que él tiene es el tema de la seguridad. O sea, no hay seguridad en Facebook, pero no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque es indiferente para él si le roban los datos a ustedes, ¿qué? Porque al final de los datos es que él vive. Entonces, por eso les digo que primero tenemos que, por ejemplo, nosotros más o menos generar una idea y a partir de esa idea, pues nosotros ir armando nuestras propias encuestas. Les voy a mandar ahí un ejemplo de encuestas para que vean ustedes y vayan generando de alguna manera ideas para poder hacer una. Y vamos a hacer un proyecto más o menos relacionado con el tema de las encuestas. Y digo esto, ¿y por qué estamos usando el tema de las encuestas y lo que estábamos viendo en Excel? Porque cuando hacemos una encuesta, uno de los problemas más grandes, yo creo que los que han estudiado saben, es cómo tabular los datos. Ese es un lío. Entonces, ¿pero por qué es que les cuesta tabular los datos a la gente? Porque muchas veces no ha pensado lo que yo les dije antes de cómo formular o cómo van a quedar estructurados los datos para poderlos nosotros filtrar o poderlos calcular. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios ahí para que se diviertan un poquito porque siento que los he tenido como muy tranquilos, entonces se les está olvidando lo básico. Así que Jessy, ahí le vamos a dejar un montón de ejercicios. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? No, Okay. Si no. no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Traten de estar pendientes de la plataforma, ahí les voy a mandar algo y también les advierto de que vayan instalando o vayan familiarizándose con el Google Chat, ahí donde les he metido porque lo más probable es que por ahí nos vayamos quedando trabajando después del cierre del módulo, menos con ustedes porque son poquitos y no hay ningún problema, ahí no podemos quedar. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias igual. Muchas gracias. Gracias.